Muy bien, pues la sesión ordinaria de este jueves, que también es virtual, intervienen dos académicos que ya no son nuevos en la plaza y que le une su condición de cronistas al mismo tiempo con su condición de cronistas oficiales. El primer académico es Muñoz Rojo, que es doctor en Historia, que tiene un máster de investigación, que además de esto reúne la condición de que es un periodista y que ha estado muy vinculado a medios de difusión como es la SER Parmeña en radio, lo mismo que también pasar por Cabra y por otros lugares españoles, incluso Deprisa fue corresponsal en Mesoamérica, ¿no? Es un investigador nato que tiene cercano a la decena ya de libros publicados y que es un dinamizador cultural e investigador que está fundamentalmente como cronista de Palma del Río, ubicado en dicha localidad, y está haciendo o dando a la estampa pues bueno, libros de extraordinaria factura, ¿no? Como hace apenas 48 horas que el mismo periódico Diario Córdoba daba noticias lógicamente de su nueva publicación. Junto a eso pues tiene numerosos artículos y efectivamente dará a la estampa pues muchos más, y eso es lo que espera la academia de él, ¿no? El segundo interviniente es la presentación de un libro, que también es cronista oficial, lo mismo que es profesor, hizo la carrera de magisterio en la Escuela de Sagrado Corazón, cuando estaba la actual Escuela de Sagrado Corazón, cuando tenía su sede en Priego, y al mismo tiempo su condición de funcionario le hizo pasar por Baleares y allí se licenció en Ciencias de la Educación. Yo creo que en este caso es Miguel Forcada, que es un dinamizador cultural nato en su Priego natal, y nos da la visión en la ponencia que va, en la presentación del libro que va a realizar, de un pintor que apenas se ha hecho notar en el panorama de la pintura en Córdoba, con dos vidas, como él dice, la parte familiar y la parte que ha aportado es que realmente resultará sorprendente. Junto a eso, pues tiene multitud de publicaciones, más de una decena de libros y una cincuentena de publicaciones en diversos medios. Todo ello, en este caso, ambos serán gratificantes para nosotros en el momento actual que nos condena a las condiciones del COVID-19 a que estemos realizando esta actividad virtualmente y no con presencia del público. Señor presidente, señoras y señores académicos, quiero hoy dar a conocer a la Real Academia de Córdoba al explorador Juan Rodríguez Cabrillo, nacido en Palma del Río aproximadamente en 1497 y fallecido el 3 de enero de 1543, en la gesta de la exploración y descubrimiento de las costas de California por encima del Cabo del Engaño. Qué curioso. En un engaño de oscuridad y olvido ha permanecido España ante la colosal dimensión de este conquistador, identificado erróneamente como portugués. Les narro los hechos más recientes que nos permitan situarnos de qué y de quién hablamos. En el verano de 2015, la doctora en Historia Wendy Kramer se encontró realizando una investigación en línea con los fondos digitalizados del Archivo General de Simancas, con una información que clarificaba que Juan Rodríguez Cabrillo era natural de la villa de Palma de Misergilio, Palma del Río, Córdoba. Cotejó el dato con ese mismo nombre en diferentes archivos y con nuevas aportaciones que permitían confirmar documentalmente un hecho ya estudiado por la especialista en Cabrillo, el historiador Harry Kelsey, para quien no había duda que el insigne explorador de California, Juan Rodríguez Cabrillo, era español y en ese momento se identificó su patria chica, Palma del Río. A la larga lista de conquistadores y exploradores del descubrimiento del Nuevo Mundo, Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Pedro Alvarado, Pedro Arias, Vasco Núñez de Balboa, se vio incrementada por el palmeño Juan Rodríguez Cabrillo,
un cordobés más en la gesta del descubrimiento junto a Sebastián de Belalcázar o el egabrense Francisco Hernández de Córdoba. El cónsul de España en Los Ángeles, don Francisco Javier Villaure Fernández Peña, envió una misiva al alcalde de Palma del Río, don José Antonio Ruiz Almenara, comunicándole la novedosa investigación. El Ayuntamiento de Palma del Río invitó a la doctora Wendy Kramer a exponer su investigación en Palma del Río en la 11ª Jornada de Historia Cardenal Portocarrero con el lema Palmeños en el Nuevo Mundo. Asistió con el historiador Robert Manson y juntos expusieron una batería de documentos localizados en archivos españoles y americanos que acreditaron la nacionalidad española del explorador Juan Rodríguez Cabrillo. Se abrieron, pues, varias líneas de trabajo: dar a conocer el estudio de Kramer en un libro en castellano e inglés, elevarlo a las autoridades de la comunidad y el Estado y procurar un reconocimiento del hecho científico respetando a todas las personas e instituciones que habían mantenido viva la memoria del explorador Juan Rodríguez Cabrillo, un explorador de todos. Ese mismo año visitó Palma del Río el presidente de la Casa de España en San Diego, don Jesús Benayas, quien trasladó que en breve se recibiría una invitación formal de la Universidad de San Diego para que el alcalde visitara la ciudad y posiblemente descubriera una placa reconociendo la españolidad del explorador Cabrillo. En enero de 2017, una amplia delegación de profesores de la Universidad de San Diego, con su presidente, el señor James Harry III, y miembros de la comunidad cultural, visitaron Palma del Río, entre ellos la eminente doctora en historia Iris Engström, quien manifestó que siempre intuyó que Juan Rodríguez Cabrillo era español. El 28 de febrero de 2017, Día de Andalucía, la doctora Wendy Kramer recibió la medalla de la ciudad de Palma del Río en agradecimiento por su magnífica investigación y por los valores personales que la distinguen en su tesón científico y su buen hacer metodológico. En el verano de 2018, el Ayuntamiento de Palma del Río y la Diputación Provincial de Córdoba editan la investigación de la doctora Kramer en el libro El español que exploró California, Juan Rodríguez Cabrillo, 1497-1543, de Palma del Río a Guatemala. La Universidad de Córdoba reforzó la investigación con un magnífico epílogo del catedrático de Historia Moderna de América, don Antonio García Abásolo. En septiembre de 2018, el alcalde de Palma del Río, don José Antonio Ruiz Almenara, y este historiador asistimos a los actos conmemorativos de la llegada del explorador Juan Rodríguez Cabrillo a la bahía de San Diego en 1542. El 28 de septiembre, el alcalde, junto a la cónsul honoraria en San Diego, doña María de los Ángeles O'Donnell Olson, descubrieron una placa a los pies del monumento del explorador en el Parque Nacional Cabrillo. La cartela en inglés viene a reconocer Spanish Navigator and Explorer born in Palma del Río, Province of Córdoba, Spain. El alcalde en su discurso resaltó la unidad cultural que concita a Cabrillo, explorador natural de Europa y América, de Estados Unidos, México, Guatemala, Portugal y España. El cónsul, a solicitud del regidor, le hizo llegar al presidente del Gobierno de España, don Pedro Sánchez, en visita oficial a Los Ángeles, un ejemplar del libro de Wendy Kramer. El presidente respondió sentirse gratamente sorprendido por la investigación y puso a disposición de la causa todos los medios para el reconocimiento del español explorador Juan Rodríguez Cabrillo. Entre octubre y noviembre de 2018, Wendy Kramer presentó en Sevilla, Palma del Río y Córdoba el libro El español que exploró California. La presentación de la Res Gesta documental tuvo lugar en el Archivo General de Indias en Sevilla, también en el legendario convento franciscano de Palma del Río y en la Diputación de Córdoba. Copias del trabajo de la doctora Kramer han sido remitidas a la Casa Real, Gobierno de España, Junta de Andalucía, academias de historia, institutos de referencia hispanoamericano y profesorado de universidades de Sevilla, Córdoba, Madrid y otros lugares. En septiembre de 2019, el Ayuntamiento de Ensenada, en México, trasladó una invitación a la alcaldesa de Palma del Río, doña Esperanza Caro de la Barrera, para proceder a un reconocimiento explícito de la figura del español Juan Rodríguez Cabrillo, descubridor de la bahía de Ensenada de Todos los Santos. La delegada de Cultura del Ayuntamiento palmeño, doña Ana Belén Corredera, asistió en nombre de la corporación a los actos cívicos en honor del explorador. Ante el monumento de Cabrillo se descubrió una placa en castellano que reconoce
navegador y explorador español, nacido en Palma del Río, provincia de Córdoba, España. En el transcurso de los actos de Ensenada, la Alcaldía de Palma del Río anunció la próxima creación de una beca de investigación sobre la figura de Cabrillo dotada con 6.000 euros, una beca para profesores y alumnos de universidades de todo el mundo que ofrecieran más datos sobre el explorador español. El Ayuntamiento de Ensenada ha iniciado el expediente de hermanamiento con la ciudad de Palma del Río. Al mismo tiempo, la Corporación Municipal palmeña acordó rotular una plaza de la ciudad con el nombre de Ensenada. En 2019 se vio la luz la edición inglesa del hallazgo científico realizado por Wendy Kramer con el título Juan Rodríguez Cabrillo, A la Voyage of Rediscovery. El Museo Marítimo de San Diego fue el responsable de esta publicación. En todo este proceso de reencuentro y reconocimiento histórico y social del explorador Cabrillo y las ciudades de San Diego y Ensenada, han tenido un papel fundamental la Casa de España en San Diego, con su presidente, don Jesús Benayas, la doctora Iris Enstram y la investigadora doctora Wendy Kramer, poniendo su tiempo y medios económicos para hacer factible en tan breve tiempo la edición de los libros en castellano e inglés, la colocación de 2 placas en los respectivos monumentos y la difusión de la acreditada investigación en foros de España y América. La investigación de la doctora Kramer nos ofrece la primera clave de este libro, que el propio Cabrillo dice ser de la villa de Palma de Misergilio, referencia inequívoca a Palma del Río durante los siglos XV y XVI. El señorío de Palma es de origen medieval y fue concedido por el rey Alfonso XI al almirante Egidio Bocanegra por privilegio rodado expedido el 2 de septiembre de 1342 en Algeciras. Desde entonces, los escribanos de la villa citaban en el preámbulo de los documentos al señor que en ese momento ocupara el señorío. Identificada esa villa de Palma, nos preguntamos, ¿cómo eran los tiempos de infancia de Juan Rodríguez Cabrillo la villa de Palma? Pues bien, viven unos años de desarrollo con el 7º señor Luis Portocarrero Bocanegra, comprometido en la reconquista del reino nazarí. Los reyes católicos conceden varios privilegios al famoso capitán Portocarrero. Las 15 banderas tomadas en la batalla de Lopera podrá usarlas en su escudo y el vestido que use la reina de España en la Natividad de la Virgen será obsequiado a la señora de Palma. Los monarcas compran 140 naranjos en Palma para replantar en la Alhambra de Granada y visitan el señorío palmeño en diciembre de 1501. La población se estima en cerca de 5.000 habitantes, la mayoría de ellos cristianos, pero con 2 importantes minorías, moriscos y judeoconversos. Y llegamos a una de las preguntas más inquietantes de la biografía de Juan Rodríguez Cabrillo. ¿Quién es Cabrillo? Él nos ha dicho que procede de la villa de Palma de Misergilio. Nos ha aproximado a su edad al contestar el interrogatorio tan profusamente estudiado por la doctora Wendy Kramer. En 1532 dice tener 35 años. Ha recibido una formación básica que le permite saber leer y escribir, tener conocimientos de navíos, armas, cuidado de caballos y otras funciones que indican una preparación y natural inteligencia que valoran quienes lo van a tratar en los años venideros. Con unos 18 años se embarcó en la aventura del Nuevo Mundo en la expedición de Pedro Arias Pedrarias. El 11 de abril de 1514 zarparon más de 1.000 hombres en 22 barcos, entre ellos algunos palmeños como Alfonso López de Amor, del séquito del primer obispo de Tierra Firme, y un anónimo Juan Rodríguez Cabrillo. Llamarse Juan Rodríguez en la España del siglo XVI era tan frecuente que se hacía necesaria una segunda identificación para ser reconocible documentalmente. La doctora Kramer apunta varias hipótesis sobre el sustantivo Cabrillo. Podría ser un calificativo de la persona, tales como un oficio, un apodo o un apellido. En un único documento del archivo de Palma del Río, se recoge en ese libro que aparece una relación de 3 personas, las cuales se identifican por sus oficios: labrador, barbero y cabrillo. El oficio que mejor manejaba Juan Rodríguez Cabrillo era la carpintería de ribera en la construcción de navíos. En la historia de la Nueva España se considera que los primeros barcos para la conquista de México se construyeron en 1521 por el carpintero Martín López y 4 colaboradores españoles, uno de ellos Juan Rodríguez Cabrillo, que sabía preparar el compuesto sellante, la brea.
Un joven que debió conocer la portuaria ciudad de Sevilla del siglo XVI, los muelles y atarazanas que ocupaban a una próspera población que podía soñar la aventura del Nuevo Mundo. Las poblaciones ribereñas del Guadalquivir conocían bien el oficio de carpinteros de ribera, empleados en barcas, barcazas y otras actividades portuarias para transportar desde Palma del Río, Peñaflor, Lora, Cantillana, Alcalá, mercancías hasta la metrópoli sevillana. Y aquí nuevamente aparece Palma de Misergilio. Son muchas las referencias al potencial económico de la próspera villa del señor Luis Portocarrero, de donde salen recursos agrícolas y ganaderos y jóvenes inquietos que desde Palma llegarán a Sevilla para embarcarse hacia las Indias Occidentales. Dudamos que Cabrillo pudiera ser un apodo, aunque con tal acepción existe en algunas zonas de España. Juan Rodríguez Cabrillo recibió como mención póstuma Juan Rodríguez Cabrillo el Viejo, para diferenciarlo de su hijo mayor del mismo nombre y apellidos. Solo nos queda la evidencia: Cabrillo era y es un apellido. En un listado de moriscos toledanos y su relación con el cabildo catradicio de Toledo, aparece un tal Ferran Ruiz Cabrillos. Encontramos un potente linaje de moriscos de apellidos Cabrillo en el Levante español y sus preferencias matrimoniales con otras familias moriscas de la comarca. Apenas quedan registros del apellido Cabrillo y a la doctora Wendy Kramer se le cruzó el único inscrito como conquistador, encomendero y explorador, Juan Rodríguez Cabrillo. La gesta del descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo fue realizado por unos pocos hombres en un espacio de tiempo muy breve. Tanto es así que entre 1492 y 1542, apenas 50 años, esa épica histórica tiene nombres propios, entre ellos Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Pedro Arias, Vasco Núñez de Balboa, Alonso Ojeda, Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Pedro de Alvarado y Juan Rodríguez Cabrillo, descubridor de California. Todos españoles, pero el cronista real Antonio de Herrera y Tordesillas atribuyó a Cabrillo la nacionalidad portuguesa. La investigación de la doctora Wendy Kramer reconoce definitivamente que Juan Rodríguez Cabrillo era español y lo reincorpora al Parnaso de los grandes conquistadores, que nos negó una mala información. El admirado capitán Cabrillo recibió en el siglo XVI los elogios del historiador Bernal Díaz del Castillo. La doctora Kramer ha dividido su libro en 6 capítulos, centrados en el conquistador palmeño Juan Rodríguez Cabrillo. La base de este metódico trabajo es la reveladora investigación donde se demuestra con claridad que el descubridor de California, Juan Rodríguez, era natural de la villa de Palma. Juan Rodríguez Cabrillo realizó un único viaje de regreso a España en 1532 en la nao San Juan para contraer matrimonio en Sevilla. En el transcurso de esa singladura se produjo un robo en el barco y todos los pasajeros pasaron por un largo proceso investigador ante la justicia, donde una y otra vez aquel rico encomendero juró ser natural de la villa de Palma. La doctora Kramer describe los acontecimientos a partir del hallazgo de la citación, el documento oficial del origen del español Cabrillo, y desde aquí, con una narración cronológica de los hechos, nos va descubriendo la biografía de Cabrillo para conectar todas y cada uno de los documentos que nos conducen a 2 conclusiones. Que Juan Rodríguez de Palma, Juan Rodríguez encomendero, Juan Rodríguez mercader, es Juan Rodríguez Cabrillo. Es la misma persona, en espacio y tiempos distintos, pero que se trata del almirante y capitán Cabrillo, explorador de California. Kramer nos relata todos los detalles de los acontecimientos que rodearon los prolómenos del trascendental viaje explorador a la Alta California. Los preparativos, las células reales, nombrando capitán general para el descubrimiento de la costa al almirante Cabrillo, los barcos con nombres propios, San Salvador, Victoria y San Miguel, y el relato de una aventura expedicionaria que transcurrió entre el 27 de junio de 1542 hasta el 14 de abril de 1543. En el transcurso de ese viaje marino, buscando la ruta de las especias dirección a las Islas Molucas, el almirante Cabrillo alcanza la bahía de Ensenada, la bahía de San Miguel, San Diego y las costas de Los Ángeles. La gesta del descubrimiento fue truncada con la muerte del insigne conquistador Juan Rodríguez Cabrillo el 3 de enero de 1543. La doctora Kramer completa el registro
de la muerte del conquistador como balanzas de una única vida que nació en Palma del Río y murió en la isla Juan Rodríguez, su particular ínsula barataria de éxitos y fracasos. El mayor éxito, explorar las tierras de California, y el mayor fracaso, morir en esa expedición. Juan Rodríguez Cabrillo muestra con rotundidad al hombre en su contexto histórico. No es una novela, es una historia verdadera. Expedicionario en las Indias Occidentales con Pedro Arias, soldado y carpintero de la conquista de México con Hernán Cortés, explorador y armador en Centroamérica con Pedro de Alvarado, uno de los ilustres 50 primeros vecinos de Santiago de los Caballeros de Guatemala, encomendero de pueblos y tierras guatemaltecas, constructor naval y mercader del Perú, almirante y capitán general para la expedición de California de 1542 con el virrey Antonio de Mendoza. La autora se propone 3 objetivos con este libro: demostrar con un amplio repertorio documental localizados en los Archivos General de India, Archivo Histórico Provincial de Sevilla, Archivo General de Centroamérica en Guatemala y en la Sociedad Hispánica en Nueva York, la trayectoria vital del conquistador, el encomendero y el explorador de California, culminando una expedición clave para el mejor conocimiento de tierras y mares por descubrir para el mundo occidental a principios del siglo XVI. Un segundo objetivo es demostrar el impacto de una investigación que trasciende como noticia al ámbito público, con una resonancia extraordinaria, pues pone punto final a una imprecisión histórica y confirma una vieja sospecha entre los historiadores de América y Europa, que siempre intuyeron que Cabrillo era español. Se completa la obra abriendo nuevos interrogantes para la investigación sobre el afamado capitán y almirante español, quien oculta en gran medida su identidad. Puede ser cristiano viejo o nuevo, tal vez morisco, quizás judeoconverso. Quien sea, busca la libertad y la aventura que no le da la España del siglo XVI. Está construyendo su vida y su identidad. Y nosotros ahora estamos descubriendo a Juan Rodríguez Cabrillo. Buenas tardes. En primer lugar, saludar afectuosamente a los señores académicos y a todas las personas que puedan ver esta exposición, que hacemos de forma telemática, ya que no es posible hacerla de manera presencial como hubiéramos deseado. Y mostrar mi agradecimiento a nuestro director, don José Cosano, por haberme invitado a hacerla. Se trata de presentar un libro que se titula José Moya del Pino, 2 vidas de artista. Un libro que fue editado por la editorial El Ojo de Poe, que tiene su sede en Alcalá la Real, y que fue presentado en Priego el pasado verano. Pero puesto que se trata de una biografía, hablar de este libro supone hablar de José Moya del Pino, un pintor que nació en Priego de Córdoba en el año 1869, que fue muy famoso en los Estados Unidos, donde murió en 1969, pero de que no se sabía absolutamente nada en su pueblo natal, y casi nada en toda España. Baste decir que en el Diccionario de Pintores y Escultores Españoles, editado por Forum Artis, la biografía, el diccionario tiene 15 tomos en gran formato, sin embargo la biografía de Moya del Pino ocupa 8 líneas, ignorándose toda su etapa americana y gran parte de su obra en España. Yo me topé con su nombre, que desconocía anteriormente por completo, en la revista Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada en el año 2002. Ahí comenzó mi investigación. Más tarde tuve la suerte de localizar a 2 hijas de Moya del Pino y a una nieta de nombre Paola Codanunciante Moya del Pino. Su colaboración ha sido tan importante que decidí colocarla como coautora del libro en la portada. José Moya del Pino nació en Priego de Córdoba el día 3 de marzo de 1890. Aunque su padre era natural de Frailes, en la provincia de Jaén,
El matrimonio vivió en Priego inmediatamente después de formalizarse. Cuando tenía 9 o 10 años, José Moya del Pino salió con un pintor itinerante que iba de aldea en aldea pintando santos, patronos y votos de las aldeas. Después de esta aventura, de la que se podría hablar mucho, y viendo que el niño quería ser pintor de todas formas, lo llevaron a Granada, donde entre 1903 y 1907 estudió en el Círculo en la Academia de Bellas Artes de Granada. Allí dejó sus primeras huellas como artista en algunos concursos en los que participó y en la revista La Alhambra. En 1907 lo encontramos ya en Madrid, donde durante 3 cursos estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando. Consigue una beca al terminar los estudios y realiza un viaje por Italia y Francia. A partir de 1912 y durante una década, Moya del Pino se introduce muy hábilmente en los círculos culturales madrileños y se gana la vida haciendo retratos y sobre todo como ilustrador. De don Ramón del Valle Inclán ilustró prácticamente toda su ópera Omnia, creándose entre ellos una extraordinaria compenetración. Hay varias caricaturas magníficas de Valle Inclán realizadas por Moya del Pino. También ilustró para otros muchos escritores de la época, pero en 1923, viendo que la ilustración le daba para vivir, pero él tenía otras ilusiones en el campo del arte, se decide a poner en práctica una idea que había tenido viendo en Londres una exposición de fotografías en blanco y negro de la obra de Velázquez. La idea era realizar una copia integral y en los mismos tamaños de todos los cuadros de Velázquez que había en el Museo del Prado de Madrid y montar una empresa para exhibir esa colección como demostración cultural de España en países extranjeros. Consigue el apoyo del Duque de Alba, de Alfonso XIII y del embajador de Estados Unidos en España y crea una empresa llamada Exhibiciones Velázquez que puso en marcha este proyecto. Durante 3 años, Moya del Pino está en el Museo del Prado copiando los 41 cuadros de Velázquez que había en aquel entonces en el museo. En febrero de 1925 embarca en Cádiz con esta colección y realiza la exposición de la misma en Nueva York, en Filadelfia y en Washington, acompañándola de actos culturales y de una guía editada en inglés. Tras estas exposiciones en ciudades de la costa este, Moya del Pino y la empresa Exhibiciones Velázquez se trasladan a San Francisco de California, donde se celebraba el 75 aniversario de la proclamación del Estado de California. La exposición se realiza en el Museo de Bellas Artes de San Francisco, que estaba recién inaugurado, y en ese momento ocurre lo peor. Abandonado totalmente por el gobierno de España y por el embajador de Estados Unidos, que había sido destinado a Lima, no puede seguir moviendo la colección, no encuentra medios ni financiación para continuar la gira y se ve obligado a entregar todos los cuadros a la Universidad de Berkeley. Moya pasó 2 años muy duros en San Francisco, ganándose la vida como podía, pintando retratos, pero en el año 1928 se casa con Helen Horst, una mujer que, además de ser guapísima, era muy rica, puesto que su padre, un alemán que se había ganado en las últimas 2 décadas la vida en Estados Unidos vendiendo máquinas para la recolección del lúpulo, pues era una persona riquísima, era una familia riquísima. Moya del Pino es contratado entonces por algunas instituciones educativas y sobre todo empieza a pintar murales en entidades privadas como el Club de Comercio de San Francisco, la Cervecería Azteca, y conoce a un grupo de muralistas mexicanos que estaba encabezado por Diego Rivera, con los cuales trabajó en muchos murales. En 1929 se inicia la Gran Depresión en los Estados Unidos, a la que ya en 1932 el gobierno de Estados Unidos responde con el New Deal, en el que muchos artistas fueron contratados para decorar espacios públicos. Moya del Pino realizó murales para oficinas de correos en un buen número de ciudades del oeste de los Estados Unidos.
En 1934 pinta un mural en la Torre Coit, titulado Norte de la Bahía de San Francisco, que todavía hoy pueden ver los turistas en esa misma torre. En las últimas 3 décadas de su vida, Moya del Pino se convierte en un artista de prestigio en California, sobre todo como retratista y como muralista. Fue también asesor de entidades culturales y profesor en varias instituciones educativas. Murió el 7 de marzo de 1969. Poco después se puso su nombre a una biblioteca creada en un centro cultural en el condado de Marin, al norte de la bahía de San Francisco. En el último capítulo del libro dedicamos un esfuerzo importante a localizar dónde se encuentran actualmente las copias de los cuadros de Velázquez. Y la sorpresa es tremenda porque descubrimos que la Universidad de Berkeley prácticamente no controló la colección y hubo desde robos hasta ventas, y la colección de las 41 copias de Velázquez se dispersó completamente, de manera que muchas de ellas, en concreto las Meninas, no se ha podido saber desde entonces dónde se encuentra. Otros cuadros, sin embargo, están repartidos por medio mundo. Creo que ese tema, solo ese tema, podría dar en el futuro como para escribir otro libro. Nada más, muchas gracias.